Les comento, es un lenguaje y ese lenguaje transmite una cierta forma de pensar, el derecho estatal, que se transmite a través de las facultades de derecho. Nosotros en las facultades de derecho nos enseñan a que solamente existe un derecho, que es el derecho que surge de los órganos del Estado, de los tribunales judiciales, de los amparos, de los juzgados locales, etc. Pero la realidad es que nuestro país no solamente se rige bajo las normas del Estado. En todos los pueblos indígenas ellos tienen sus propias instituciones, ahorita hemos platicado de eso, tienen sus propias normas de convivencia, tienen su propia historia, tienen su propia cultura. Entonces ahí se habla de que existe en el país algo que se le conoce como pluralismo jurídico. Plural. Hay muchas formas de que haya normas de convivencia en nuestro país. Entonces existe pluralismo jurídico cuando el derecho estatal entra en choque con el derecho o las normas o las reglas de convivencia de los pueblos indígenas, ¿no? Cuando los dos, el derecho del Estado y el derecho del pueblo, reclaman ser aplicables en un mismo territorio, porque tienen nociones distintas, ¿no?, de entenderse. Por ejemplo, en varios pueblos indígenas del país, la caza de algunos animales es permitida, es una cuestión cultural, es una cuestión de sobrevivencia dentro de su cosmovisión como pueblos indígenas. Por ejemplo, las tortugas. Hay unas tortugas que son especies protegidas, que según esto no se pueden cazar, no se pueden comercializar. Y ha habido casos en los cuales los pueblos indígenas, haciendo uso de sus propias tradiciones, se comen a las tortugas. Y entonces lo que pasa es que el Estado dice: tú no pudiste haber hecho eso porque tenemos nosotros una norma que dice que eso está prohibido. Y entonces ahí hay dos normas o dos derechos en juego: el derecho del pueblo, que ancestralmente ha comido esas tortugas, y el derecho del Estado, que en algún momento llegó y dijo: ustedes no pueden hacer eso. O por ejemplo, las policías comunitarias en Guerrero. En Guerrero hay policías que son nombrados en asamblea por todo el pueblo y que no son como la policía del gobierno, es una policía comunitaria. O también es común que pues, las personas vayan armadas, con algún rifle, alguna escopeta antigua por lo general, y eso en la tradición del pueblo es normal, es común que salgan a la calle, al campo, con sus armas. Pero si lo vemos desde el derecho del Estado, está prohibido usar armas sin un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces ahí también tenemos otra vez que está en el pugna el derecho que tienen los pueblos a armarse, porque así lo han hecho ancestralmente, y el derecho del Estado que surgió después. Eso es el pluralismo jurídico, que hay muchas normas conviviendo en un mismo Estado. Entonces el Estado no es el único que dicta las reglas de convivencia, sino también los pueblos lo han hecho. ¿Y por qué razón ha pasado así? Es una cuestión de hecho. Porque la idea de pueblos originarios, que ha sido reconocida en ciertos tratados internacionales, es que los pueblos son aquellas comunidades que descienden directamente de aquellos que existían antes de que se formara el Estado mexicano o antes de que hubiera un proceso de colonización. Es decir, los pueblos indígenas ya estaban aquí. Llegaron los españoles, colonizaron y ellos impusieron otro derecho, otra forma de convivencia. Pero los pueblos ya se organizaban de una cierta forma. Pasó la época de la conquista, de la colonia, y se formó México. La independencia, y se forma México. Se forma el Estado mexicano. Cuando se forma el Estado mexicano, todavía seguían los pueblos indígenas. Y todavía seguían muchos de ellos rigiéndose bajo sus propias normas, con sus propias autoridades y sus propias instituciones. Porque la colonia lo permitió. Durante el periodo colonial se permitió en muchas ocasiones que los pueblos mantuvieran a sus propios gobernadores, sus propias formas de gobierno, y eso pervivió hasta el momento de la independencia del mexicano, hasta que se formó México como Estado.
Entonces la idea de pueblo es que ustedes como pueblos estaban desde antes. Y como lo mencionaba, hay una memoria colectiva, hay un hilo conductor, el maíz, la cultura mesoamericana, la cultura prehispánica, una lengua, etc. Entonces todas esas formas de convivencia todavía siguen aquí. Entonces lo que dicen los tratados internacionales es que son pueblos, aquellos que descienden de los que estaban antes de que se formara el Estado mexicano, o un proceso de colonización. Esos son los pueblos, y que mantienen sus instituciones políticas, sociales, culturales y económicas, o una parte de ellas, porque evidentemente han pasado más de 500 años, mucho más quizás, y los pueblos también es natural que vayan cambiando sus formas de organización. Mantienen a lo mejor un cierto hilo conductor, pero sus instituciones han ido cambiando. Entonces la protección de los derechos de los pueblos es para todos aquellos que mantienen sus instituciones políticas, sociales, culturales o económicas, o una parte de ellas. En ese sentido, pues ustedes, con todo lo que hemos platicado, creo que está bastante claro que sí son un pueblo, ¿no? Un pueblo originario, un pueblo indígena. Aquí la noción de pueblo originario y pueblo indígena la estoy utilizando como sinónimo, no me estoy refiriendo exactamente a lo mismo, solamente son dos formas de nombrar. Pueblo indígena, porque los indígenas así se llamaron a las poblaciones que estaban aquí al momento de la conquista, se les llamó indígenas, y originarios porque vienen de ese pasado ancestral del origen. O sea, mi origen es esta tierra, estos ancestros, este pasado cultural, etc. Pero los estoy utilizando como sinónimos. Entonces, pues aquí esta imagen es de los compañeros zapatistas de Chiapas, que ellos han fomentado pues, los derechos de los pueblos indígenas, la idea de que existen formas de organización alternativas al Estado mexicano, y ellos lo han podido hacer así precisamente porque ellos desde siempre se han organizado de forma autónoma. O sea, el Estado mexicano nunca ha llegado hasta Chiapas, por eso ha sido una región que ha estado pues, en el olvido, y por eso ellos han podido seguir manteniendo sus propias instituciones, su cultura y demás. Pues como aquí, que tampoco hay que darlo al Estado. Yo creo que en muchos lugares no ha llegado. ¿No? Sí llega, nada más en este tiempo. En tiempos electorales. En estos tiempos, cuando más se presenta. Entonces, eso es lo que es los pueblos. Pues como les comentaba, en algún momento, en el siglo pasado, por ahí de 1947 me parece, quizás un poquito más adelante, la década de los 50, la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo internacional que se dedica a la defensa de los trabajadores, se dio cuenta o empezó a discutir que había muchos trabajadores que son trabajadores del campo y que eran indígenas también al mismo tiempo. Entonces esa organización internacional, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, empezó a trabajar en un convenio sobre derechos de pueblos indígenas. Por eso es la razón de que el primer convenio y el más importante en materia de pueblos indígenas surgió de una organización dedicada al trabajo, porque iniciaron con un primer convenio que está dedicado a trabajadores del campo, trabajadores agricultores, que eran indígenas al mismo tiempo. Y después, ya en 1989, aprobaron el convenio 169, que es el documento más importante que se tiene en los pueblos, y lo aprobaron luego de una serie de largas discusiones y de charlas con muchos pueblos indígenas, pues de México participaron, pero de todo el mundo en realidad. Los pueblos indígenas de todo el mundo mantienen esas características, fueron sujetos a procesos de dominación, a procesos de imposición de ciertas normas, y pues empezaron a ver de qué forma podía generarse un derecho que el Estado reconociera que los pueblos tienen ciertos derechos que valen la pena ser protegidos. La razón por la cual los pueblos merecen ser protegidos, pues es todo lo que hemos platicado.
Y yo no entro tanto a la cuestión de los artículos en particular, porque creo que eso puede llegar a limitar la creatividad o lo que ustedes están planteando dentro de sus estrategias para una lucha en concreto. Porque finalmente los derechos surgen a partir de luchas sociales. El convenio 169 no existía, pero aún así los pueblos defendían su tierra, su territorio, sus recursos naturales. O sea, antes del convenio ya había defensa de todo lo que hace que sea importante proteger a los pueblos. Y a partir de las luchas sociales se logró la aprobación del convenio. Entonces puede ser el caso que en estos momentos haya cosas que no estén contempladas en el convenio o en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, pero que ustedes en su lucha social lo consideren importante que esté. Entonces, veamos a los derechos como un marco mínimo que puede ser expandido, ¿no? O sea, si hay algo que ustedes consideren que se debe ser protegido y que tiene una importancia especial para su sobrevivencia, para la reproducción de su cultura, de sus condiciones de vida, y no está en un artículo, no pasa nada, porque los convenios y los tratados son estándares mínimos de protección. Se pueden expandir, se pueden crear nuevos derechos. Los derechos se van acomodando a las necesidades de cada población. Y sobre todo considerando al siguiente tema que vamos a entrar, que es entender qué es la libre determinación de los pueblos. O sea, los pueblos tienen un derecho fundamental, es como el pilar de todos los derechos de los pueblos, se le conoce el derecho a la libre determinación. Para ustedes, ¿qué es la libre determinación? ¿Qué entienden ustedes por libre determinación? El respeto por determinar cómo se puede uno organizar, cada comunidad, pueblo, zona, cada lugar. Es tomar decisiones. Tomar decisiones, sí. De manera libre, sin que nadie nos esté obligando. ¿Algo más? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente con libre determinación? Decidir nuestras propias normas, ¿no?, de convivencia, Sí. nuestras propias autoridades, incluso. Libre de expresarse. Sí. Libre de expresarse, sí. ¿Algo más que se les venga a la mente con la idea de libre determinación? Una decisión que no se pueda cambiar. Que el pueblo tome una decisión y se mantenga firme y que los demás la respeten. ¿Algo más? Una decisión que es consensada en una asamblea, el uso de la asamblea, bueno, el desarrollo de las decisiones en la asamblea. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pues ya realmente ustedes ya explicaron qué es la libre determinación. Eso está en los pueblos, pues, la idea de la libre determinación. O sea, lo que ustedes están diciendo está en tratados internacionales, está en informes de relatores de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, está en libros, en la Constitución. Pero como les digo, los derechos pues surgen a partir de estos diálogos, de esta construcción colectiva. A mí lo que me importa más es que ustedes, precisamente en este ejercicio, decidan qué es para ustedes la libre determinación, que yo decirles lo que dice la Constitución sobre la libre determinación. Que realmente estamos hablando prácticamente de lo mismo. Lo que yo puedo darles es algunos elementos para entender un poco la historia de la idea de la libre determinación, por ejemplo. Cuando fue después de la Segunda Guerra Mundial, que se empezó a crear los mecanismos de protección de derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas, se crearon dos pactos internacionales. Se creó un pacto de derechos civiles y políticos y un pacto para proteger derechos económicos, sociales y culturales. Se pudo haber hecho en uno solo, pero por las condiciones en ese momento en el mundo, que había como una lucha entre la Unión Soviética, que tenía como una perspectiva socialista,
del mundo, de una construcción socialista del mundo, y otra parte que era Estados Unidos, que tenía una perspectiva un poco más liberal e individual. Entonces, por esa razón histórica, tenemos dos pactos que realmente podrían estar integrados en uno solo, ¿no? Hay algunos principios en materia de derechos humanos que nos dicen que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, es decir, se relacionan entre sí. Si hay alguna afectación a un derecho, automáticamente va a haber una afectación a otro. Por ejemplo, en el caso que ustedes tienen de la mina, pues su afectación a su derecho a la libre determinación significa también una afectación al derecho a la salud, al derecho al medio ambiente. Esa es la relación de interdependencia. A la vivienda. ¿Sí? Entonces, en esos dos pactos se estableció en sus primeros artículos que los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y que en el marco de la libre determinación pues pueden decidir sobre sus condiciones de vida, sobre la forma en la que se van a organizar, etc. Estaba pensado en un inicio, esos artículos, pues para algunos procesos de independencia o descolonización que existían. Había colonias en África, por ejemplo, y entonces estaba pensado el derecho a la libre determinación con respecto a esas colonias para que pudieran liberarse o pudieran decidir su propio destino. En un inicio la idea de la libre determinación no estaba pensado para los pueblos indígenas que existen en un estado. Fue precisamente la lucha de los pueblos que llegó a considerar que es importante también que dentro de un mismo estado los pueblos puedan decidir cómo organizarse y cómo quieran vivir. O sea, básicamente la libre determinación es escoger como un plan de vida. Es un plan de vida colectivo, el plan de vida que el pueblo decide hacia dónde va en el futuro, ¿no? Cómo quiere vivir en el momento, también cómo reconoce su pasado, porque los pueblos también tienen, yo creo que es parte de la libre determinación, cómo nosotros vamos a identificarnos hacia atrás, que es precisamente lo que hizo, ahorita que estamos hablando de la bandera purépecha, o de lo que ustedes podrían hacer con construir su propia identidad. Pues ustedes van a escoger qué elementos de su pasado son importantes para construir su identidad del día de hoy y qué es importante de lo que tienen ahorita para construir su futuro. Todo eso es la libre determinación. Pero una de las partes también importantes es el derecho a estar informado, ¿sí? Porque se supone que, por ejemplo, en el caso de la mina, se sabía de antemano el proyecto que se tenía y no se tomó en cuenta la población en ningún momento. Sí. Ese también es uno de nuestros derechos, Claro. a exigir la información, tener por lo menos la mínima información para tomar una decisión de si se queda, se va, nos beneficia, nos perjudica o algo así. Sí, sin duda. Entonces, esto de la libre determinación, pues la pueden ejercer los estados. Por ejemplo, la libre determinación de los estados de México se expresa en su idea de que son países soberanos, ¿no? Seguramente han escuchado alguna vez la idea de soberanía, pues que significa que pues, ningún país extranjero puede venir a decidir sobre los asuntos, ¿no? Que se supone que así debería ser en nuestro país es un no ha sido de esa forma por nuestra cercanía con Estados Unidos. Pero bueno, la libre determinación en los estados se puede ejercer a partir de su soberanía, de esta idea de que elige todo su régimen interior, su forma de gobierno interior, y tiene derecho a que ningún otro estado venga a intervenir arbitrariamente en sus decisiones. Y la libre determinación, por lo que hacen los pueblos, es la misma noción de los estados. Ustedes tienen derecho a organizarse libremente y tienen derecho a que nadie venga a imponerles desde afuera alguna condición de vida, algún proyecto de desarrollo, etc. La libre determinación también se puede entender en la medida de que un país, un estado, decide independizarse. Tendría ese derecho, que es algo que estuvo en discusión hace algunos meses en España, que quería haber esta separación con la nación Cataluña, la nación vasca. Entonces, hay rumores de que Tijuana se quiere separar de México. he visto algunas imágenes que dicen Bueno, sí.
O es el caso incluso de aquí de nuestra comunidad que hemos dicho que podemos nosotros separarnos del ayuntamiento, ¿no? Y podemos nosotros gestionar nuestros propios recursos y ser un municipio autónomo, ¿no? Esa parte de lo que es, creo que es parte importante también de lo que podemos decidir, ¿no? Ahorita entraste a otro tema, porque la libre determinación se puede ejercer por vía de la independencia, o sea, separarse por completo del Estado y hacer un nuevo Estado. Pero la libre determinación se puede ejercer también por vía de la autonomía dentro del mismo Estado. Hasta el momento, en el país, ningún pueblo indígena ha dicho: yo quiero salirme del Estado mexicano, yo ya no quiero ser mexicano y quiero hacer mi propia nación. Eso no ha pasado. Lo que los pueblos, por lo general, piden es la autonomía para decidir dentro de México cómo quieren vivir. Como Cherán, por ejemplo. Como Cherán, que es el autogobierno de Cherán, que pues ellos ejercen su autogobierno, ellos nombran a sus propias autoridades, tienen ese reconocimiento estatal, es un municipio autónomo, autónomo en el sentido de que eligen su forma de convivencia, pero no están desligados del Estado. O sea, Cherán no es otro país. En Cherán mantienen relaciones con el gobierno del Estado de Michoacán, reciben presupuesto del Estado de Michoacán también, pero ¿quién lo ejerce ese presupuesto? Pues el pueblo de Cherán, ¿no? O sea, no es el gobierno de Michoacán que dice: ese recurso va para acá, ese recurso va para acá. No, la autonomía implica que sí debe haber transferencia de recursos económicos, pero que el pueblo es el que tiene que decidir cómo se va a organizar. Entonces la libre determinación se expresa, o sea, de forma concreta, digamos, en la autonomía para los pueblos indígenas. Y aquí, como para tratar de ayudarnos en la explicación, ponemos algunos elementos que puede incluir la autonomía. El primero de ellos, estamos hablando de que es la autoafirmación, que significa que dentro de este ejercicio de la autonomía, los pueblos pueden decidir pues, quiénes son ellos mismos, cómo se conciben ellos mismos como pueblo, cuáles son las características que los hacen ser pueblo, cuál es su identidad, quiénes conforman a su propia comunidad, etc. Hay una autoafirmación, y eso también se puede desprender o entender en otro término que se llama la autoascripción. Ahorita hablábamos que los pueblos son aquellos que descienden y que mantienen ciertas instituciones políticas y culturales. Los pueblos como unidad colectiva. Pero ustedes en lo personal son originarios o indígenas de un pueblo. Pero ¿cómo podemos saber quién es originario o indígena de un pueblo? Lo que se ha entendido a nivel internacional y nacional, y para evitar prácticas racistas o discriminatorias, es que quienes son indígenas originarios son los que se asumen como tales. No es una condición de nacimiento, no es una condición que dependa de algunos rasgos físicos, de un apellido, porque la noción de pueblo originario, como lo hemos visto, implica una cultura, una unidad cultural, una integridad cultural. Entonces puede ser el caso de que haya, como le llaman los pueblos, avecindados, que tengan 10, 15 años ya viviendo, y que ellos ya estén acoplados a las costumbres del pueblo, a la forma en la que se vive en el pueblo. Si estas personas que les llaman avecindados viven como la gente del pueblo, ellos mismos se pueden considerar originarios o indígenas del lugar. Entonces, no es una condición de nacimiento, no es una condición física, es una condición cultural. Y todos los tribunales y las autoridades del Estado, el ayuntamiento, el municipio, el gobierno del Estado, todos tienen que reconocer que alguien es indígena por el simple hecho de que alguien se autoescriba. Y así pasa en los tribunales. El Tribunal Electoral de la Federación, el Poder Judicial de la Federación, cuando uno ingresa una demanda en el Tribunal Electoral por parte de un pueblo indígena, únicamente señala: yo soy originario o soy indígena de tal pueblo y me autoescribo como tal. Me autoescribo que yo me señalo a mí mismo como integrante de una comunidad indígena. Entonces el tribunal nunca pide pruebas, nunca lo cuestiona, dice: ah, bueno, él ya se autoescribió, entonces él es indígena.
no tenemos por qué cuestionarlo, porque sería racista, es discriminatorio, porque es una noción cultural que solamente lo puede entender quien lo está viviendo. Y así, pues los tribunales del país en otras materias, no solamente el Tribunal Electoral, los administrativos y demás, pues parten de esto, de que la autodescripción, la autoafirmación es el criterio fundamental para que sepamos quién es indígena de un lugar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Todo está bien. Bueno, entonces seguimos con los elementos que tenemos aquí en segundo lugar, la autodelimitación. Que los pueblos tienen ese derecho a delimitar cuál es su territorio. ¿Cuáles son los límites de su territorio? Y para ello se pueden basar en los testimonios ancestrales, en los documentos primordiales, por ejemplo, en diversas pruebas que se hagan, en las mojoneras que mencionaban también allá, para poder delimitar su territorio y decir, esta parte es de nuestro pueblo. Y esto ya lo platicamos acá también, cuando yo preguntaba, pues para ustedes, ¿qué es propiedad del pueblo? Lo hacía por esa razón, porque es ese común derecho de los pueblos de decidir cuáles son sus límites, pero también cuáles son las zonas que son de uso común, cuáles son de uso comunitario, de uso colectivo para el pueblo. En la medida que ustedes lo reconocen como tal, y en la medida que los derechos de los pueblos son, podríamos decir que son como atemporales, o sea, son imprescriptibles, inembargables. Entonces, si ustedes reconocen el terreno del panteón como del pueblo, pues nadie nunca va a poder decir que les duele, ni siquiera el gobierno del Estado, porque recuerden la noción fundamental de la idea de pueblos indígenas. Ustedes estaban antes. ¿Y eso aplica para la mina? Sí, sí, sí.